Bien, ahora sí. Se ve la imagen. ¿Me dicen, por favor? Sí, doctor. Ok, gracias. Bien. Entonces comenzamos con esta sesión. Que, bueno, aparentemente esto es sencillo, no es nada complicado. Comenzaremos con la primera lámina que corresponde a tiroiditis de Hashimoto, o a veces también llamado como enfermedad, a veces una tiroiditis linfoide, ¿no? Y esta se caracteriza más que todo porque hay una destrucción en gran parte de la tiroides, y se dice también que es una enfermedad autoinmune. Y la tiroides de Hashimoto es una causa bastante frecuente de hipotiroidismo, como nosotros sabemos. Y esto, pues, nosotros vemos también que esta tiroides de Hashimoto puede ser muchas veces enfermedad que puede causar un hipotiroidismo, como ya lo hemos dicho, y que se puede presentar en gente joven, ¿no? Bien, esta tiroides de Hashimoto a veces tiene cuadro clínico, ¿no? Dentro de signos y síntomas, ¿no? Puede presentarse como fatiga, estreñimiento, piel seca o aumento de peso, ¿no? Y que esto probablemente puedan ir incrementándose a otras patologías cuando esto, bueno, se desarrolle más la enfermedad, ¿no? Por eso es que, y eso todo depende también del cuadro clínico, porque a veces se dice que hipotiroidismo puede ser subclínico. Cuando es subclínico, los pacientes a veces no presentan ningún síntoma de la enfermedad y simplemente se detectan porque cuando van al médico y requieren eh, un análisis de rutina, ¿no? Y se le descubre, o de repente van por otra patología. El paciente no siente mayor cosas, pero sin embargo va por otra patología, y por eso es que estos pacientes se le detecta, pues, de repente, principalmente. Ustedes saben que esto puede estar asociado a una enfermedad celíaca por patología digestiva, ¿no? Diarreas y cuadros por el estilo. Se le hace un estudio y entonces se puede diagnosticar una tiroides linfocítica o una tiroides de Hashimoto, ¿no? Esto a veces también, lo más frecuente, pacientes que presenten síntomas inespecíficos, como le dije, que puede ir asociado a fatiga, estreñimiento, piel seca. Muchas veces se agrega esta intolerancia al frío, ¿no? Ronqueras también, a veces sorderas, nerviosismo, neuropatía periférica, a veces puede haber cierto grado de depresión en estos pacientes también, ¿no? Y estos cuadros clínicos, pues ya con eso ya cubren, y esto se estima que todo esto, esta tiroides de Hashimoto, es un trastorno que afecta a buen número de la población en general, ¿no? Esto se dice que algunas veces hasta el 2% de toda la población general está afectada por este tipo de tiroiditis, y que generalmente afecta más al sexo femenino que al sexo masculino. Si bien es cierto el pico de la enfermedad de 30 a 50 años, también es cierto que se puede ver en gente joven, ¿no? O sea, la incidencia en gente joven también es bastante alta en estos casos. ¿Bien? ¿Qué cosa es lo que vemos nosotros cuando vemos estas tiroides de Hashimoto? El paciente puede muchas veces presentar un agranamiento difuso, ¿no? Un agranamiento difuso, y a veces asimétrico de la glándula. Algunas veces son con crecimiento medio ocioso, puede ser unilobuladas, ¿no?
o puede ser multilobuladas. La superficie del corte muchas veces está constituida por un tejido parduzco, ¿no? O un tejido marrón o grisáceo, ¿no? De consistencia elástica. Entonces, este es otro de los signos y síntomas también que se agrega, además de todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces acá vemos también que hay un crecimiento, ¿no? De aspecto ocioso a nivel de la glándula tiroides, ¿no? Y eso es consistencia elástica, ustedes lo pueden palpar ahí en ese crecimiento. ¿Qué cosa es lo que nosotros vemos acá? ¿Qué cosa es lo que nosotros lógicamente vemos en esta teoría de Hashimoto? Entonces, acá como le había dicho que casi toda esta glándula tiroide va a estar comprometida, o sea, la glándula tiroides, entonces va a haber prácticamente una destrucción por una gran proliferación de, de linfocitos, ¿no? De linfocitos, o folículos linfoides con sus centros germinativos de diferentes tamaños, una gran proliferación de folículos linfoides con centros germinativos de diferentes tamaños, ¿no? Y que estos son los que van a reemplazar a todos estos folículos tiroideos. Los folículos tiroideos que nosotros vamos a ver, ustedes acá, ¿no? Tremendos folículos linfoides, ¿no? Su centro germinal, la parte clara, y la parte más oscura, ¿no? La zona del manto. Eso es lo que vamos a ver. Igual acá, en esta glándula también se ofrece de nosotros toda la proliferación de folículos linfoides y que está reemplazando, ¿no? Por decirlo así, pero también podríamos decir que está destruyendo a todos los folículos que se encuentran muy escasos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Miren ustedes acá, ¿no? Centros foliculares grandes, ¿no? Con centros germinales, ¿no? Su centro germinal y en zona del manto que tenemos acá. ¿Y qué cosa es lo que hace? Reemplaza o destruye al folículo linfoide. Estos folículos linfoides son pequeños, ¿no? Son folículos pequeños y que tienen muy escasa materia coloide en su luz, ¿no? La fibrosis, como esto muestra fibrosis muy escasa fibrosis acá, muy escasa fibrosis. Otro cambio que podemos observar también es algunos de estos folículos que pueden presentar cambios oxifílicos, ¿no? Cambios oxifílicos celular Harter, ¿no? Eso también podría presentar en esta zona. Muy bien. Acá podemos ver pequeños folículos, ¿no? Los folículos, todo lo que quedan, son pequeños y miren ustedes, la luz, casi nada o muy escaso material coloide, ¿no? El resto del tejido está reemplazado, casi todos, por esta proliferación de folículos linfoides, ¿no? Maduros, que muestran su centro germinal y la zona del manto. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Más de cerca de este acercamiento, para ver que el resto de folículos tiroideos son pequeños, ¿no? Tapizados todos ellos, como ven, por células cúbicas, ¿no? Y con escaso material coloide en su luz. Esa es la característica. Y esta escasez de material coloide es lo que va a ser pues insuficiente. Por eso si nosotros sabemos que en este material coloide está la tiroglobulina y que ahí es donde se va a almacenar el T3, el T4, ¿no? Y también sabemos nosotros que hay una alteración a nivel del receptor del TSH, a nivel de la membrana, del folicular, y también, ¿no?
una alteración, un bloqueador también, un bloqueante, un anticuerpo bloqueador de la iodación, ¿no? La peroxidasa que está en la luz acá en la zona apical de la célula. Entonces esto hace pues que no haya mayor cantidad de hormonas T3 y sobre todo hormonas T4. Muy bien, esto es lo que nosotros sabemos. No hay que olvidar también que dentro de estas manifestaciones clínicas que ven acá, miren ustedes, ¿no? Cómo se ve casi un infiltrado difuso, ¿no? Un infiltrado difuso de linfocitos, ¿no? ¿No? Por todo el estrógeno, por todo el tiroides, que destruye, mira acá como atrofia y destruye a estas folículos tiroideos. Y también acúmulos, que son acúmulos, ¿no? Y folículos, ¿no? Folículos secundarios también, ¿no? O folículos maduros, también vamos a encontrar. Miren ustedes, ¿no? Acá toda esta zona del mar con linfocitos B, y acá hay infiltrado linfóide difuso. Por eso es que se llama también tiroiditis linfocítica. Porque mira, esa espiral médula ósea que nosotros solemos encontrar, a veces no podemos identificar todas estas células de acá, más identificamos estos infiltrados linfoides que hay en el extremo con células foliculares. Y esto de aquí, la gran cantidad que se ve de infiltrados de linfocitos, es lo que llamamos como tiroiditis linfocítica. Nos averiguamos con la historia clínica y lo más probable es que haya un aumento de TSH y una disminución acá de T4. Entonces, eso es lo que hace el diagnóstico. Y este es un panorámico ya para ver también nuestros folículos de diferentes tamaños, ¿no? Y también un infiltrado inflamatorio crónico o linfoide difuso por el estrógeno, ¿no? Donde se quedan los folículos tiroideos de pequeños tamaños y con escasa material colorado en su luz. Esto es lo que corresponde a la tiroiditis linfocítica. ¿Sí? No hay que olvidar también que esto dentro de cuando estos casos están avanzados y comienza a haber alteraciones, puede haber alteraciones cardíacas también, ¿no? Alteraciones de ritmo cardíaca, que eso puede llegar muchas veces a comprometer hasta la vida del paciente. Esto es en cuanto a la tiroiditis linfocítica. El carcinoma papilar de tiroides, ¿no? El carcinoma papilar de tiroides es una neoplasia, ¿no? El carcinoma papilar, ¿no? Este es una neoplasia maligna, la más frecuente que vamos a encontrar nosotros en la tiroides. Se estima que el 80% de neoplasias malignas corresponde, más del 80%, ¿no? Corresponde a carcinoma papilar de tiroides. Esta carcinoma papilar de tiroides puede ocurrir a cualquier edad, siendo el pico o la mayoría de pacientes que están entre los 30 y 50 años. Pero eso no le quita que se vea esto en gentes jóvenes, en pacientes jóvenes también se puede. Hemos tenido pacientes de 12, 13 años con carcinoma papilar de tiroides. Eso es lo que se presenta, esta neoplasia es muy frecuente, ¿no? Y también se dice que esto es más se presenta en mujeres que en una relación 3 a 1. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar acá? Generalmente se puede presentar como lesiones únicas muchas veces, ¿no? Como lesiones únicas. A veces pueden tener un diámetro de 1 hasta 5 centímetros, o sea, puede abarcar una parte de la glándula o puede muchas veces comprometer toda la glándula, no puede ser así. Esto puede ser un nódulo solitario, un nódulo único, o también se puede presentar también, puede presentarse como estos varios nódulitos, ¿no? Estos son bien delimitados,
Esto es una masa tumoral solitaria, indolora, no duele, ¿no? De bordes irregulares. Miren ustedes, los bordes son irregulares, pero es bien circunscrito, ¿no? Por este caso, de bordes irregulares, ¿no? Y esto, muchas veces, esta lesión, ¿no? También se presenta por un crecimiento nodular, ¿no? Un nódulo, a veces el nódulito, uno lo palpa y esto se puede palpar cuando este nódulo mide más de 5 milímetros, ¿no? Entonces se palpa y usualmente se presenta como un nódulo solitario. Entonces por ese nódulo solitario es que acude el paciente. Ya, entonces a veces puede ser un nódulo solitario, a veces el médico en los estudios le pone un nódulo frío, le pone un nódulo frío, sale en la ecografía, en los estudios nódulo frío, entonces un nódulo no funcional, ¿no? Entonces puede ocurrir así, por eso se le llama un nódulo frío, ¿no? Y esto es lo que va el paciente a ver, ¿no? Entonces, les repito que es una masa, ¿no? Una masa tumoral, ¿no? Más definida, pero bien circunscrita, ¿no? De bolsa irregular, bien circunscrita, ¿no? Acá, en la superficie del corte, está constituida muchas veces por un tejido color parduzco o color amarillo cremoso, como ustedes pueden ver, cremoso, algunas veces hemorrágicos, ¿no? Otras veces pueden presentar espacios o degeneración quística, como se encuentra en estas estructuras. Y estas formaciones nodulares que se ven acá, esto corresponde a las papilas, ¿no? Unas estructuras papilares. Y esta estructura papilar, cuando uno la ve en la macroscopía, da un aspecto afelpado, ¿no? Como una palita, esos aspectos afelpados. Eso es lo que da acá. Y obviamente tenemos que nosotros esto tenemos que cortarlo, toda la lesión, para ver los bordes y para ver si es que infiltra o compromete la cápsula, ¿no? O se extiende a los ganglios regionales, porque esta es otra cosa también, por ejemplo. Puede presentar el paciente y de repente, porque le ha salido un nodulito, ¿no? En el cuello, pero no en la región tiroidea, sino en la parte lateral. Y esto no viene a ser sino una metástasis de estas formaciones tiroideas. Eso es lo que nosotros vemos ahí. La característica de esta lesión, ¿por qué se caracteriza? El diagnóstico histológico es básico, ¿no? Y se reconoce porque básicamente el diagnóstico se va a dar porque acá vamos a reconocer, ¿no? La arquitectura típica que vamos a ver. ¿Y cuál es esa arquitectura típica? Es la papila, ¿no? Son formaciones papilares. Y lo que nos va a dar el diagnóstico. Si yo veo una lámina de tiroides y veo esta característica, esta formación papilar, ni hablar. A ojo cerrado, yo puedo decir que es un carcinoma papilar de tiroides. Pero algunas veces no es así. ¿Por qué? Porque algunas veces puede faltar estas formaciones papilares. Puede faltar. Y puede tener solamente, está formada, ¿no? Por folículos tiroideos pequeños. Entonces, estos folículos tiroideos pequeños que me hacen recordar a un adenoma folicular, ¿no? O un carcinoma folicular. Eso me hace recordar. Entonces, este es un patrón histológico. El patrón histológico, bueno, folicular. U otras veces también que hay muchos cambios oxifílicos, entonces, también, que me hace recordar un cositoma, ¿no? Entonces, son patrones histológicos que yo tengo que tratar. Pero, primero veo las características. Si es la característica papilar, entonces me habla, sé que este es un carcinoma papilar, pero tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Si no hay, ¿qué cosa será? Entonces hay otra característica importantísima. Las características importantes que nosotros vemos en un carcinoma papilar son las características nucleares, ¿no? Estas características nucleares es lo que me va a permitir diagnosticar este carcinoma. Bien, entonces vemos acá, primeramente un patrón papilar, ¿no es cierto? Un patrón papilar
Y este patrón papilar tiene un eje vascular central. Patrón papilar con eje vascular central. Ese sería el patrón, uno de los patrones. Pero lo más importante y característico son los cambios nucleares. Entonces las características muchas veces se basan en los cambios nucleares. ¿Y cuáles son estos cambios nucleares? Lo básico es, miren ustedes este núcleo donde está el puntero. La cromatina se comienza a dispersar hacia la periferia. Y entonces deja como un espacio claro en todo el núcleo. Acá también vemos cómo se está dispersando a la periferia y deja un espacio claro en toda la parte central y la cromatina está perfecta. Y eso le da un espacio como vacío, como un núcleo vacío, le llaman algunos, o si no, como un núcleo en vidrio esmerilado, ¿no? Así también, un vidrio esmerilado. O en su libro de repente lo pueden encontrar como los núcleos de huérfana de Annie, o de la cieguita Annie. Ustedes han visto los ojitos de algunos pacientitos que son cieguitos, si ustedes lo ven, se ve así, blanco, no hay la córnea, entonces ha desaparecido, se ve una capa blanca, igualito se ve. Ese es algo importante, ¿no? Que se ve. Estos cambios en citología, esto es lo que se denomina pues, la vacuola, las pseudovlacuolas nucleares intracitoplasmáticas. Esto es acá. Otras veces la cromatina se comienza a juntar en la parte media y comienza a formar como una barrita, ¿no? Como una barrita en la parte media. Eso a veces y le da como un aspecto de hendidura, ¿no? Como un núcleo con hendidura. Eso se le denomina como núcleo en barra, ¿no? Núcleo con esta cromatina se va en la parte media, es el núcleo en barra. O también, usted lo puede encontrar en su libro como núcleos en granos de café. Acá, miren ustedes también. Vamos a ver si no, miren acá, ¿no? Un núcleo vacío. Y acá miren la barrita como hace. Núcleo en barra o también núcleos en granos de café. Eso es característico. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Y esa es una de las características, ¿no? Las pseudosinclusiones nucleares intracitoplasmáticas, la estacromatina que se ve que se dispersa hacia la periferia, que le da un aspecto pálido al núcleo, que se llama núcleo, un aspecto en vidrio esmerilado, o la cromatina que se ve en la parte media, que se llama núcleos en barra o núcleos en granos de café. Mira, acá no estamos valorando nosotros el pleomorfismo, miren este grandote, con nuestro núcleo más pequeño. No estamos valorando el pleomorfismo, ni tampoco estamos valorando si es que hay el entonces. Lo que estamos valorando acá, y eso es lo importante, es el patrón arquitectural, o sea, cómo se presenta el núcleo. Y curiosamente, en la glándula tiroides, en toda la patología endocrina que vamos a estudiar, no valoramos mucho núcleo. No valoramos en el tamaño o en el pleomorfismo nuclear. No lo tomamos en cuenta. Lo tomamos en cuenta el patrón arquitectural, tomamos en cuenta las características arquitecturales de cada uno de estos, y eso es lo que nos sirve para el diagnóstico. Ahora, si yo veo que esto, y antes le hablé que era un patrón folicular, o sea que no se veía esa papila, se llama formación folicular, como si fuera un carcinoma folicular, pero en esa estructura, ¿por qué yo digo que no es un carcinoma folicular? Porque encontramos esta característica. Entonces los núcleos en vidrio esmerilado, los núcleos en grano con barro, en café, ¿no? Y algunas veces una manchita de vacuolas nucleares intracitoplasmáticas. Y eso es lo que nos da el diagnóstico de un carcinoma papilar con patrón folicular. Muy bien. Esto es entonces básicamente lo que nosotros vamos a ver en esto. Acá tienen que entonces para ver el patrón, ¿no? Entonces el patrón arquitectural, entonces característica típica, ¿no? del carcinoma papilar. Por eso se llaman así, formaciones papilares,
y con un eje vascular central. Tenemos carcinoma muscular con eje vascular central. Y esto es lo que nosotros vemos acá. Esto es lo que nosotros vemos, nos llama la atención. Y acá está un poquito mejor. Entonces, esto, mire acá, qué bonito se ve este núcleo en barra, ¿no? Núcleo en barra. Acá, mire, otra barrita, la cromatina, ¿cómo se ve? Se ve como una hendidurita, o también se le conoce como núcleo en granos de café. Acá también, acá hay otro. Entonces, eso es lo que valoramos. Acá, mire, un núcleo, y la cromatina, como si fuese vacío. Acá igual, un núcleo en vidrio esmerilado. Eso es lo que nosotros comenzamos a estudiar. Miren acá, ¿no? Miren cómo se ve. Una gran vacuola nuclear intracitoplasmática. Esta vacuola nuclear intracitoplasmática le da esta característica como núcleo en vidrio esmerilado. Miren acá, es lo que decía a veces, cómo se va formando esta vacuola, pseudovacuolas citoplasmáticas o intracitoplasmáticas, nucleares, ¿no? Miren, una vacuolita, cómo se están formando. Acá también ya un vidrio esmerilado. Y esto es lo que le da, esto de acá que se está formando, llega a esto. Esto es lo que se da ahí, ¿no? Acá en la parte central, un núcleo en barra. Entonces, toda esta característica, miren acá, ¿no? Como le llaman, pues un núcleo vacío, se le llama acá, ¿no? Núcleo vacío. Y acá con barrita, ¿no? Entonces acá también como un núcleo vacío. Miren otra cosa bonita, qué bonito se ve, miren ustedes acá, una vacuolita. Esto es lo que se denomina, pues, núcleo en vidrio esmerilado. Bien, este es entonces, por eso, una lindura de núcleo, miren cómo se ve, una barrita en la parte media en toda su extensión. Si ustedes han visto los granos de café, así se ve, así se ve, no media curvada o no es itálica, y eso se ve. Bien, eso es entonces lo que corresponde, pues, al carcinoma papilar de tiroides. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay pregunta, entonces seguimos. El carcinoma medular de tiroides. El carcinoma medular de tiroides también es una neoplasia maligna, tiene bastante importancia, es un tumor maligno, ¿no? Y esta neoplasia maligna se caracteriza ¿por qué? Porque se origina de la célula C o las células parafoliculares. Y nosotros sabemos que estas células parafoliculares, ¿qué es lo que pasa? Producen calcitonina. Para suerte, este carcinoma medular de tiroides comprende del 3 al 6% de todos los cánceres tiroideos. Cuando a alguien se le diagnostica hoy, el pronóstico es malo, ¿no? El pronóstico del tumor es bastante malo. ¿Por qué? Porque cuando se presenta, a veces en la fase ya más avanzada, puede producir una serie de metástasis al hígado, al hueso, al pulmón, a ganglio linfático, y esto hace pues que esta neoplasia tenga un pronóstico bastante malo, ¿no? Bien, este carcinoma medular de tiroides, muchas veces se describe que puede ser de dos tipos, un tipo esporádico y de tipo hereditario. Y curiosamente las características, ¿no?, de uno que es esporádico y otro que es hereditario, entonces también está en relación con su característica y su presentación de signos y síntomas también, ¿no? Esto es lo que se comienza a presentar en esta lesión. Miren, y ustedes van a detallar y van a decir a qué lesión corresponde esto cuando ahorita comencemos a escribir, ¿no? Si nosotros, el tipo esporádico es el tipo no hereditario, para comenzar, ¿no es cierto? El esporádico, y representa del 60-70, hasta se dice hasta el 85% de los carcinomas medulares son
esporádico. Hasta el 85% de los carcinomas medulares son esporádicos. Y típicamente se manifiesta como una tumoración aislada y unilateral. O sea, no compromete ambos lóbulos, compromete. Este es un tumor que está abierto, ¿no? Aislada y multilateral. Esto es la forma de tipo esporádico. La de tipo familiar, entonces, se transmite de manera autosómica dominante, ¿no? Y se manifiesta como un tumor multinodular o multifocal y bilateral. ¿Sí? Multifocal y bilateral. Eso es lo que se manifiesta muchas veces. Bien, entonces, dentro de este cuadro de signos y síntomas, puede manifestarse entonces como un nódulo solitario o puede manifestarse como lesiones múltiples. Las lesiones múltiples, entonces, ¿en qué se manifiestan? Se manifiestan en los casos familiares, ¿no? O en lo que son hereditarios, ¿no? En las formas hereditarias. Bien. La presentación habitual del nódulo tiroideo a veces puede ser asintomática y se presenta como un nódulo bien delimitado, ¿no? Un nódulo bien delimitado y que compromete muchas veces los tercios superiores de la glándula tiroides, color blanco o grisáceo, algunas veces color carrillo. En la forma habitual, en la forma familiar, ¿no? En la forma que es hereditaria, es multinodular, multicéntrico, con nódulos de diferentes tamaños y que esto se compromete entonces ambos. Eso es lo que vemos nosotros. Entonces, ya podría decir, acá vemos formaciones nodulares, ¿no? Es un solo nódulo. Entonces, lo más probable es que esto sea un nódulo o un carcinoma nodular de tipo esporádico, ¿no? Entonces, eso es solitario, ¿cierto? Eso. Muy bien. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Y no hay que olvidar también, por otra parte, que estos cuando se presentan muchas veces se determina que son hereditarios, entonces estos pueden estar asociados a los carcinomas, solamente los hereditarios, ¿no? Principalmente están asociados a las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? Al NEN2A y NEN2B, ¿no? Por si acaso, ¿no? Desde ahora, para que vayan recordando, ¿no? Estos son, muchas veces estos integran o están asociados a esa neoplasia endocrina múltiple. Muy bien. Entonces, eso es lo que vemos nosotros. Entonces, estos que vamos a encontrar. A veces también solemos encontrar, miren ustedes acá, en los carcinomas, ¿no? En los carcinomas familiares, podemos encontrar hiperplasia multicéntrica a veces, ¿no? De estas células, células C. Y eso se dice que podría ser un factor importante, porque a partir de estas células hiperplásicas pueden formar o pueden generarse las carcinomas medulares. Bien. El tumor entonces suele estar constituido por cúmulos. No se ve mucho acá, ¿no? Por cúmulo de células, ¿no? Cúmulo sólido, este se ve como patrón sólido, cúmulo, grupos de células, ¿no? Cúmulos o grupos de células. Acá se miran cúmulos o grupos de células, ¿no? Todo eso. Y estas células no vemos acá mucho. Vamos a escribir acá, miren, son cúmulos de células. Acá hay grupos o nidos en otros lados también de células. Acá hay un material, que es el material amiloide que vamos a escribir, todo esto rojito, acá igual. Son nidos o cúmulos de células, ¿sí? Y estas células se dice que son células poligonales. Tampoco se ve, por el aumento no se ve. Acá se ve grupos y nidos de células poligonales, ¿no? Que son nidos. A veces se le dice también que un citoplasma, estas células son a veces granulares, ¿no? El citoplasma es amorfo, o sea, que puede ser rojito o puede ser basófilo, ¿no?
Vamos a ver acá. Estos grupos son de células que están separados por un material, ¿no? Hialino, que es un material proteináceo, ¿no? Y que corresponde a amiloide. Esto no es casi no se ve. Acá se ve mejor. Ahora sí podemos decir, ¿no? Entonces a veces habíamos dicho que este está constituido por cúmulos, ¿no? Cúmulos o grupos, si quieren llamarlo, ¿no? De células, ¿no? Como sólido, un material sólido, de células poligonales. Y algunas de ellas a veces se forman estas células fusocelulares, ¿no? También en alguna de ellas puede predominar poligonales y áreas fusocelulares, ¿no? También acá, mirita. El citoplasma es granular. Vamos a ver acá. Ajá, miren, un citoplasma granular. Anfófilo, o sea, quiere decir que este citoplasma puede ser a veces, algunas veces, acidófilo, o sea, rojito, o basófilo, otra vez, ¿no? El núcleo es redondo u oval, ¿no? A veces ovaladito, redondito u ovalado, ¿no? Un pleomorfismo moderado. Mira acá, un núcleo grande, ¿no? Otro pequeño, acá hay unos fusos celulares a los lados. Este es un pleomorfismo moderado, digamos así. Pero esto no nos llama mucho la atención. Entonces, como decía, no es un criterio diagnóstico en este tipo de patología, ¿no? Y estos, ¿qué cosa es lo que pasa? Todos estos núcleos que vemos acá se han separado por estos septos de material proteináceo que corresponde a amiloide. Bien, ahora vamos a hacer una recopilación de todo esto. Bien, ahora sí, con todo esto que tenemos, podemos decir que este tumor, les repito, está constituido por cúmulos sólidos o agrupación sólida, ¿no? De células poligonales o alguna de ellas fusiforme, de citoplasma granular anfófilo. Entonces ya les repito que puede ser, encontrarse basófilo, ¿no? Un citoplasma rojito, o de repente un citoplasma basofílico más moradito. Bien. El núcleo redondo, acá vamos a ver un poquito más, acá está muy bien, miren, núcleos redondos, ¿no? U ovalados, mira acá, y un pleomorfismo, mire acá, mire, tremendo el núcleo, ¿no? Acá medianos y otros pequeños, un pleomorfismo moderado. Y estos nidos, grupos, ¿no? O islas de células están separados por un material proteináceo, un hialinizado material proteináceo que corresponde aquí al amiloides. Y todas estas son células C, todas estas son células C neoplásicas. Si yo tengo este tumor, entonces estoy en la obligación de hacerle un estudio de inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, ¿qué le pediríamos? Le pediríamos pues acá entonces le pediríamos pues una calcitonina, ¿no? Una tiroglobulina también. Le pediríamos también un estudio de histoquímica, un rojo de Como. Yo que este rojo de Como está positivo es amiloide. Y veo que todo esto me va a marcar positivo a calcitonina, entonces el tumor, ¿sí? Entonces, me hablar que es una neoplasia maligna, ¿no? Y todo el carcinoma medular hablando de ¿sí? Esto es así, entonces no necesitan mayores cositas como para diagnosticarlas. Entonces, otra vez le repito acá, no aquí, por ejemplo,
si yo era núcleo pleomórfico, atípico, y entonces no le voy a valer, ¿no? No me va a valer, porque tiene su característica. Como digo acá, en patología endocrina, ¿no? La arquitectura es lo que vale. Acá yo no estoy valorando la mitosis. Puede mitosis alguna vez, no estoy valorando la mitosis, ni se valora tampoco, ni siquiera el pleomorfismo que pueda tener, pero sí, pues, la característica nuclear. Y lo más importante acá, que además de presentar estos núcleos, que un citoplasma fófilo, ¿no? De núcleos redondos u ovales, que forman nidos sólidos o grupos o islas de célula separados por un material acidófilo, ¿no? Extracelular, amorfo, acelular, acelular, ¿no? Proteináceo y eosinofílico, que corresponde a qué? Corresponde a amiloides, y que esto se identifica con el rojo. Y las celulitas neoplásicas, las ACLC, se califican con la calcitonina. Muy bien, esto es entonces lo que corresponde a carcinoma neuronal de tiroides. La otra lámina corresponde a feocromocitoma. Feocromocitoma también es un término que se utiliza, ¿no? Para un tumor que se origina en la médula suprarrenal, ¿no? Entonces, y esta feocromocitoma específicamente se origina de las células cromáfiles, ¿no? Acá nosotros vemos en esta macroscopía, vemos nosotros esto, y acá esta parte exterior que se ve un pequeño triangulito, una pirámide, ¿no? De superficie media naranja o amarillo naranja. Este corresponde a la glándula suprarrenal. Curiosamente, este color medio naranja, ¿no? O amarillo, es así se ve la glándula suprarrenal. Acá también, aquí tiene un bordecito, y esto tiene pues la parte, ya habíamos visto, que este tumor tiene una cortical, ¿no? Y la cortical está constituida por la célula, por tres capas de célula, ¿no? La glomerular, la fascicular y la reticular, y una parte media, que es donde la medular. Y ahí en la zona medular es donde se producen este cromocitoma, ¿no? Ahí donde están las células cromafines, y es lo que se produce. Habíamos hablado también que este tumor se le llamaba como el tumor del 10%, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el 10% son tumores malignos, el 10% a veces son bilaterales, porque generalmente son unilaterales, el 10% son bilaterales, ¿no? Y curioso, también inexplicablemente, y no sé la razón, también predomina en el lado derecho. El 10% puede ser extranodal, o sea, puede ser extrasuprarrenal, o sea, fuera de la glándula suprarrenal. El 10% puede aparecer en niños. El 10% puede diagnosticarse en pacientes normotensos. Ojo que estoy hablando de normotensos. Entonces, o sea, con una presión arterial normal. ¿Y por qué? Porque dentro de los signos y síntomas que se suele ver, está esto primeramente: cefalea, sudoración, taquicardia, ¿no? Pero además de esto, ¿qué podemos ver? Entre los signos más comunes, ¿cuál está? La hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial, que puede ser sistémica o intermitente, estos pacientes, a veces por su mismo estado o estrés, pueden generar una crisis hipertensiva. Y lo curioso es cuando se comienza esta crisis hipertensiva, entonces puede ser a veces un poco fastidioso cuando alcanza la operación. No pueden operar hasta estabilizar esta presión. También puede provocar este paciente una hipotensión ortostática, ¿no? Esto también se puede ver. Bien. Desde el punto de vista macroscópico, creo que vamos a ver una lesión parduzca, ¿no? A veces con áreas hemorrágicas. Y esta lesión está localizada, como digo, en la zona
diario, ¿no? Estos son. Entonces, si yo quiero saber, bueno, para adelantar lo que vamos a conversar mañana, qué cosa es el diagnóstico, cómo se hace. El diagnóstico se hace por el dosaje de catecolamina, ¿no? Entonces, midiendo los niveles de catecolamina, puede ser catecolamina, puede ser en orina, o puede ser también en sangre, ¿no? Ahora, en orina puede ser el ácido vanílico, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Entonces, esto me va a permitir diagnosticar a este paciente. Bien, entonces nosotros vemos esto de aquí, este feocromocitoma, puede entonces estar en esta tipo de lesión y pues caracteriza por el 10%. Esta es la glándula suprarrenal, parte de la glándula suprarrenal, ¿no? Aquí tenemos la cápsula, esta es una cápsula, esta es la parte glomerular, la parte glomerular, la parte fascicular, esta es la parte fasciculada, toda esta zonita, que es un poquito moradita, esta es la parte reticular. Estas tres capas son lo que contiene la corteza de la suprarrenal. Más al fondo, según una zona un poco más moradita, esa es la medular. Bien, acá igual. Entonces tenemos, para ver, esta zonita, ¿no? Parecen células claras de arriba, ¿no? Entonces, a veces cuando hay una hiperplasia glomerular, ahí sufrimos nosotros porque tenemos que descartar que esto no sea carcinoma de células claras. Muy bien, entonces esto es lo que vemos ahí en esta lesión. Hasta ahí vemos esto de acá, entonces cuando ya comenzamos a ver una gran proliferación, entonces esto es una neoplasia formada por nidos y trabéculas. Bueno, aquí no vemos esos, aquí vesículas, aquí es una zona, acá sí, ¿no? La gran neoplasia es formada por nidos y trabéculas, y son nidos de células, todas son, miren ustedes, o grupitos si quieren llamar. Y miren ustedes, vasos. O sea, una forma muy fina, muy delgado, ¿no? Fibro vascular, ¿no? Fibro vascular. Entonces, y estas son las células, pues, que vamos a ver y que van a presentarse, ¿no? Entonces, todas estas células neoplásicas, ¿no? Son células cromafinas, ¿no? Todas ellas. ¿No? Esto, curiosamente, nosotros vamos a ver qué cosas, estos nidos, estas lesiones, ¿no? Separados, entonces tenemos nosotros células muchas veces poligonales, ¿no? Células nidos, células que se disponen, ¿no? Células poligonales, son algunas de ellas, ovoideas, el citoplasma amplio. De núcleos, miren ustedes los núcleos, acá ya nosotros ya lo podemos ver. Acá se ve mucho mejor. Entonces estos núcleos, miren, unos núcleos ovoideos, con núcleos redondeados. Acá no podemos hablar que esto sea típico, pero sí nos llama la atención que esto está un citoplasma. El citoplasma puede ser eosinofílico o puede ser anfofílico también, ¿no? Miren ustedes acá. ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver? Este citoplasma es finamente granular. Acá tenemos unos granulitos finamente granular. Ese es lo característico de esta célula. Y esta célula, acá vemos, miren ustedes, toda esa es la parte de la corteza que hemos visto. Esta es la parte que había, esta es la parte glomerular, fascicular, reticular, y todo este es el tumor. Acá vemos, hacia la parte final, todo esto es el tumor. Y acá es lo que habíamos escrito nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí están los niditos, ¿no? Son nidos de células o grupos de células, ¿no? Separados por un tracto fibroso. Estos son
vasitos, todos esos espacios. Acá hay un nido de célula, acá hay otro nido de célula. Y estos son separados por un tracto fibrovascular muy fino, que separa por esto. Las células son, miren ustedes, poligonales, o sea, otras ovoideas, etc. ¿no? El citoplasma finamente granular. Estos son citoplasma finamente granular. Y estas granulaciones son los gránulos de catecolamina. Son granulaciones que se ven en gránulos de catecolamina. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá, ¿no? Y esto se va a formar acá, tenemos nosotros. Son granulaciones finamente citoplasma, finamente granular, anfifílico, o sea que puede ser captar un color rojito, captar un color basofílico, citoplasma finamente granular. Y estos gránulos se van a colorear muchas veces con coloración de plata o con coloración de paz. Y estos gránulos corresponden a gránulos de catecolamina. ¿no? Eso es lo característico. Bien, ahora, estas lesiones benignas pueden encontrarse, ¿no? Ustedes acá, pueden encontrarse tremendo núcleo, pleomorfismo nuclear. Puede encontrarse también que otra cosa, mitosis si quieren. Pueden encontrarse en este feocromocitoma, ¿no? Podemos tener invasión de la cápsula. O puede también tener en este feocromocitoma invasión vascular. Eso no le da la malignidad o el diagnóstico de malignidad a esta lesión. Me refiero entonces, puede haber atipia acá, ¿no es cierto? Si tiene eso pleomorfismo o atipia, leve, moderado, severo, puede haber invasión vascular, puede haber infiltración de la cápsula, puede haber mitosis, pero les repito, eso no da el diagnóstico de malignidad en el feocromocitoma. ¿Okay? Solamente cuando afecta ganglios regionales de localización a distancia, o sea, cuando puede afectar ganglios regionales o puede afectar órganos a distancia, por ejemplo, pulmón, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el hueso, entonces allí sí se considera como un feocromocitoma maligno. Y es que no hay este tipo de lesiones, si es que no hay este tipo de metástasis, esto sigue siendo un feocromocitoma. Nada. De repente dijo, bueno, sí, pero también lo vamos a encontrar en la cadena ganglionar parasimpática o paravertebral, tampoco. Eso es una localización que se puede dar, ¿no? La metástasis en órgano, en ganglio linfático, por ejemplo, o la metástasis puede ser en pulmón, ¿no? Entonces eso puede ser en hígado. Entonces ahí sí, ya lo consideramos como una neoplasia maligna. Si no hay esta metástasis, entonces así tenga acá la atipia, tenga mitosis o tenga inclusive la invasión capsular o vascular, no se considera esto como maligno. Bien, esto es entonces en cuanto al feocromocitoma. Entonces en este panorámico, entonces acá es para mostrarle nuevamente la parte de la cápsula de la suprarrenal, la parte de la corteza y la parte de la medular hacia abajo. La corteza es hasta toda esta zonita, que se ve como una sombrita ahí, y la zona medular. Y ahí tenemos también hacia la parte inferior, entonces corresponde a la medular. Vemos las características que hemos dicho entonces, las células muchas de ellas poligonales, de núcleo cúpulo-monochiquil, ¿no? Núcleo grande, un citoplasma fosfílico finamente granular, ¿no? y que corresponden, y que estos gránulos corresponden a los gránulos de catecolamina. Muy bien. Eso es en cuanto entonces a la lesión de feocromocitoma. Bien, ahora vamos entonces al bocio, ¿no? El bocio heterodeo, a veces bocio por doble. Entonces, nosotros, cuando hablamos de bocio, muchas veces hablamos nosotros bocio heterodeo, y eso pues, eso
se describe como una hiperplasia nada más, ¿no? El bocio, ¿qué significa? Se utiliza para definir cualquier aumento del tamaño de la tiroides. Eso es lo que hace el bocio. Cualquier aumento del tamaño de la tiroides es un bocio. A ver si nosotros podemos decir bocio. Cualquier aumento del tamaño de la tiroides, nosotros se considera como bocio. Y eso es considerado como una hiperplasia, ¿no? Eso debe ser considerado una hiperplasia. Los calificativos muchas veces se llaman bocio simple o a veces bocio tóxico. También, usted lo puede leer así, bocio simple o bocio tóxico. Y eso solamente tiene una aplica respectivamente a las hiperplasias, ¿no? A veces hay hiperplasias que son normofuncionantes o hipofuncionantes, ¿no? Normofuncionante o hipofuncionante, ¿no? Bocio simple o bocio tóxico, ¿no? Cuando son hiperfuncionantes. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en el bocio. Bien. Cuando ven nosotros, a veces nosotros hablamos de unas hiperplasias nodulares. Entonces, hiperplasia por bocio nodular o bocio multinodular, como vemos acá. Un aumento del tamaño de la glándula, ¿no? Y este aumento del tamaño de la glándula, si hay una mayor proliferación, se llama una hiperplasia, ¿no? Una hiperplasia tiroidea. Ahora, esta hiperplasia puede ser una hiperplasia nodular o hiperplasia multinodular. La hiperplasia nodular, esto es un crecimiento de solamente una hiperplasia, ¿no? Un crecimiento y a veces una formación nodular, ¿sabes? Y multinodular cuando forma así múltiples formaciones nodulares, como la que vemos. Eso también. Esta hiperplasia representa en su mayor parte las hiperplasias nodulares o multinodulares, ¿no? Como vemos acá, esta hiperplasia nodular multinodular, a veces se llama hiperplasia nodular coloide, ¿no? O bocio multinodular, o también le podemos llamar bocio alimentario. La glándula aparece agrandada, ¿no es cierto? Y puede deformada, que puede estar deformada, toda agrandada y deformada. Entonces, esto, el peso y el tamaño varía, ¿no? Depende. Entonces, un aumento de la glándula y una deformación con formaciones nodulares múltiples. Estos nódulos pueden variar en tamaño, varían en tamaño. Algo se ve, sí, algo no se ve. Y en estos bocios pueden variar en tamaño como lo vemos, ¿no? El tamaño y el número también varía. Entonces, los nódulos a veces pueden ser así, pueden estar, como usted ve, y translúcidos. Algunos nódulos tienen un aspecto de color unicolor ámbar. Cuando vemos ustedes, cuando van a medio amarillento, ¿no? Medio amarillento, está de color ámbar, ¿no? Bien, esto es translúcido también, ¿no? Son pequeños como pequeños, quísticas que se van a usar, ¿no? Algunos de ellos pueden estar llenos de sangre, porque estas formaciones nodulares quísticas o nodulares pueden tener degeneración quística, pueden romper vasito y se puede llenar de sangre. Eso es, por a veces cuando es esto se denomina como bocio multinodular con degeneración quística. Esto es entonces lo que solemos ver en estas pacientes, ¿no? Como ustedes lo van a ver clínicamente, es un aumento de todo el glóbulo tiroideo, de masa tiroidea, ¿no? De superficie irregular, de consistencia elástica, ¿no? Y que puede ser, a veces muchas veces puede ser, dependiendo, ¿no? Dependiendo, puede ser a veces bocio simple o funcionante o no funcionante. O sea, puede ser normo, tiene una cantidad de la glándula tiroides o hormonal, puede ser normo hormonal o puede ser o puede ser funcional, hiperfuncionante o hipofuncional, ¿no? Algunas veces también nosotros le llamamos bocio difuso, también le llamamos así, ¿no? O le llamamos bocio nodular. En este caso sería un bocio nodular. Entonces, esto es lo que le llamamos nosotros.
Bien, y esto es lo que nosotros vamos a ver aquí. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Bueno, aquí ya es muy fácil decir que acá hay una. Si yo veo un incremento aquí de la formación de los folículos, o sea, un incremento, y estos folículos, esos oceanolás, se advierte una tendencia a formar nódulos. Bueno, acá folículos muy dilatados, folículos tiroideos, folículos tiroideos, estos son folículos tiroideos dilatados, en su cruz, folículos tiroideos. Y tapizado por un epitelio plano, como se llama, miren, gran dilatación. Y cuando está muy dilado le da un aspecto quístico. Un aspecto quístico. Y esto es proliferación de folículos tiroideos dilatados, hiperplásicos, algunos con aspecto quístico. Tapizados ¿por qué? Por un epitelio cúbico y los que se encuentran más dilatados por un epitelio aplanado, ¿no? Epitelio plano o aplanado. Lleno, miren ustedes, el lumen o la luz de estos folículos está lleno de material coloide, ¿vale? Lleno de material coloide. Si acá nosotros vemos, miren ustedes cómo se ve. Acá, por ejemplo, acá, esto es lo que llamaría la atención. Vamos a ver, no se aprecia bien, pero muchas veces esta dilatación quística, esta degeneración, dilatación quística es mucho más grande. Podemos encontrar aquí, entonces ya, que fue este material coloide que está dentro de esta luz, puede encontrarse entremezclado con sangre, y podemos ver macrófagos, y podemos ver algunas células inflamatorias. Entonces, cuando vemos esto, se le denomina como un quiste, degeneración, un bocio multinodular con degeneración quística. Así se define. Fíjense para que sepan. Bien, entonces tenemos acá gran proliferación de folículos tiroideos, muchos de ellos dilatados, algunos con aspecto quístico, o degeneración de aspecto quístico, tapizado por un epitelio y en las partes y más dilatadas con un epitelio aplanado, ¿no? Folículos tiroideos remanentes pequeños y algunos de ellos con cambios atróficos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Y este es el bocio, miren cómo se ve. Y esto es tomado en un panorámico. Ahora imagínense en 40, no vemos nada. En 40 vemos un pedacito, el resto son la glándula, cómo es que comienza a desarrollarse en tamaño. ¿Sí? Esto es benigno, esto no es patología maligna. Acá se ve también medio planadito por este epitelio. Vamos a ver por acá, ¿no? Aplanado por acá, un poquito cúbico, ¿no? Acá mismo ustedes, ¿no? Cúbico, y por acá ya aplanado. Esas son las características de estas células, igual acá, ¿no? Cúbico por un lado, cúbico por otro lado, aplanado en otro lado, acá igual. Y acá es lo que decía, miren ustedes acá, ¿no? Acá son macrófagos, material coloide, con presencia de macrófagos. Cuando comenzamos a ver esto, entonces ya decimos que esta es una degeneración quística. Más todavía si es que nosotros encontramos que esto ahí se está entremezclando con sangre. Y acá hay células inflamatorias, linfocitos probablemente. Y acá miren ustedes, ¿no? Macrófagos que se van a ver. ¿Y? Eso es común encontrar muchas veces en este tipo de bocio. Este tipo de... Aquí están los folículos linfoides, son remanentes que son pequeños, algunos con cambios atróficos. ¿Sí? Esto ya deja, pues, y la cantidad también de material coloide en eso es muy escasa, ¿no?
Eso es lo que nosotros vamos a ver. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a ver en esta lámina. ¿Sí? Igual que bonito, ¿sí? Acá también. ¿Cómo es para ver más que todo la cubierta? ¿No? ¿Cómo es el epitelio? ¿Cómo se encuentra? ¿Sí? Y la formación del epitelio público. ¿Sí? Y acá igual, epitelio cúbico, eso sale algunas. Acá tiende ya a aplanarse, o sea, abajo y a la derecha. El resto son epitelio cúbico. El revestimiento es el folículo tiroideo, núcleo redondito, epitelio cúbico. Bien, eso es entonces lo que nosotros vamos a ver en esta expresión. La última lámina corresponde pues a la hipófisis, ¿no? La hipófisis y corresponde a la adenoma de hipófisis, eso es lo que corresponde. El panorámico que nosotros vemos ahí es el tamaño de una glándula hipófisis. Estas glándulas hipófisis son glándulas que no llegan a medir más de 10 milímetros, muy raro que lleguen, no llegan a medir, a veces miden 0,6, 0,7 milímetros, nada más. Normalmente llegan a medir. Y esto pues representa los adenomas hipófisis son neoplasias benignas, ¿sí? Originadas en las células de la hipófisis. Ahí se van a originar. Normalmente representa del 10 al 15% de todos los tumores intracraniales. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros. Bien, estas neoplasias, cuando se presentan, ¿qué cosa es lo que puede presentar a veces? El signo es simple. Lo único claro que está en la cefalea, ¿no? Lo único que más va a demostrar, porque esto depende. Nosotros ya hemos dicho que estos adenomas de hipófisis pueden ser secretor o no secretores. En otras palabras, funcionantes o no funcionantes, ¿no es cierto? Eso lo hemos dicho. Y que estos tumores también pueden tener, puede clasificarse de acuerdo a su estructura tintorial o a la marcación o a captación eh, colorífera por el citoplasma, ¿no? El citoplasma puede a veces captar mayor cantidad de una coloración rojiza y se llama acidófilo, ¿no? Basófilos, más moradita, ¿no? O cromófobo, cuando la coloración es muy baja, ¿no? Casi no marca, no capta la coloración. Entonces, cromófobo, basófilo o acidófilo. Y esto es lo que habíamos dicho. Y que estas coloraciones están en relación también a la variedad de hormonas que segregan. Entonces, estos adenomas están, siempre que hay estos adenomas, van a segregar un solo tipo de hormona. Y ese tipo de hormona es lo que se va a manifestar, ya que la parte son, funcionantes, entonces ese tipo de hormonas son las que van a secretar. Y eso son las manifestaciones clínicas. Entonces, dentro de los signos y síntomas, la cefalea, ese puede ser el resultado de un adenoma hipofisial en crecimiento. O sea, siempre hay cefalea, siempre. Entonces van a encontrar cefalea. Algunas veces, si el tumor crece o sobresale la silla turca, entonces podemos encontrar ¿qué cosa? Una alteración visual, ¿no? Hemianopsia bitemporal, ¿no? Entonces se podemos encontrar o una atrofia óptica unilateral. Entonces también podemos encontrar eso. Otros o muchos casos presentan una endocrinopatía, muchos de ellos. O sea, quiere decir, es una deficiencia debido a, de repente, a un exceso de humor. Puede presentar amenorrea y galactorrea, porque si el paciente presenta amenorrea o galactorrea, entonces ya estoy pensando que es un problema, no, si es una mujer. Y si es un hombre que presenta una disfunción eréctil o presenta ginecomastia,
totalmente pensando que esto podría presentarse, verse en un hombre, ¿no? Con este tipo de signos y síntomas que va a presentar, ¿no? De repente, si es un niño y presenta un crecimiento muy rápido y acelerado, un gigantismo, ¿no? O si es un adulto, puede presentar una acromegalia, entonces una alteración de la somatotropa, ¿no? Hormona somatotropa, ¿no? O de repente puede presentar cuadros, un síndrome de Cushing, ¿no? De repente cortisol. Entonces, hay alteración. Entonces, todos estos signos y síntomas que puedan presentar es cefalea y otros síntomas, que pueden estar asociados, ¿no? a los hallazgos ya histológicos. Entonces, entre otros síntomas puede ser también que puede presentar diabetes insípida, o puede presentar amenorrea, puede presentar galactorrea, gigantismo, acromegalia, síndrome de Cushing, etc. Entonces esto puede estar en relación, ¿no? Puede estar en relación a la hormona que segregue o que sea el causante de esta adenoma hipoficial, ¿no? Entonces eso es lo más importante que nosotros tenemos. Indudablemente que nosotros vemos esto, y entonces si le llega a usted un paciente con un dolor de cabeza, ¿no? Y ninguna otra explicación, entonces bueno, pues hay que hacer los estudios correspondientes. Y más todavía si es joven y le dice que tiene estas alteraciones, ¿no? De menstruación. O si es un varón que dice que tiene un crecimiento a nivel de la glándula mamaria, ¿no? O si es otra persona que presenta alteraciones como fase de cuchinoides, ¿no? O acné, o a veces puede ser un cáncer una llena, etc. Son cuadros que se pueden presentar. Entonces usted puede pensar de frente de un adenoma tiroideo. ¿Qué es lo que se hace? Una resonancia magnética. Y ahí tiene el diagnóstico de esta resonancia magnética. Muy bien, esto es lo que nosotros vemos en este cuadro, vemos nosotros en esta región. Entonces, cuando nosotros vemos estas lesiones que ven, entonces de inmediato comenzamos a hacer eh, la tomografía, y en la tomografía es una lesión y es el programa para una operación quirúrgica intracraneal, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la adenopófisis está formada normalmente por tres tipos de células. Una célula cívica, basófila y la común, esas son las principales, ¿no? Las células principales, ¿no? Las células oncocíticas y las células pneumóforas. Estas células, pues, células claras, si quieren, células principales, estas células tenemos que ver nosotros y cómo está constituido este tumor. Sin embargo, acá vemos que hay una gran proliferación de células de células, ¿no? Gran proliferación celular, o de nidos de células separados. Bueno, acá no se nota, simplemente vamos a ver mismo que son niditos de células, Entonces, tampoco se nota la red vascular altamente simplificada, gran proliferación celular, nada más, ¿no? Sin encontrar acá todavía un patrón uniforme, son células pequeñas, nada más, aisladas, son células pequeñas, redondeadas, ¿no? Eso es lo que vemos ahí, nada más. Acá ya comenzamos a ver, acá y ahora sí, comenzamos a ver que células, ¿no? Gran proliferación de células, ¿no? Y estas son células pequeñas, redondeadas, núcleos redondeados, como video. Estos son vasos sanguíneos, son vasos, canales vasculares. Entonces, por separada por una fina red de sinusoides vasculares, ¿no? Son nidos de células o grupos de células, ¿no? Separadas por una fina red de canales vasculares. Estas son.
algunas veces núcleos redondos, ovales, y un citoplasma, algunas veces que puede ser rojitos. Este es un panorámico. Acá para ver es mejor, acá se ve mucho mejor. Acá se ven los nidos, nidito. Y esta red vascular que la separa aquí entre ellos. Vamos a ver acá con esta podemos ver este aumento. Muy bien, acá es lo que se ve. Son grupos o nidos de células separados por una fina red vascular. El núcleo es redondo, cuboideo, y citoplasma, mire, por ejemplo acá un citoplasma en áreas, citoplasmas claros, y en otros un citoplasma más acidófilo. Miren acá, cambia, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque esas son células principales. Y otras pueden presentar las células oxifílicas que se pueden dar a nuestro nivel. Acá son células claras. Entonces, independiente de eso, casi todos son grupos o unidos de células separadas por un fino tracto vascular, otro tracto de sinusoides vasculares, más que todo, ¿no? Los núcleos, entonces, células a veces son redondeadas, ¿no? Entonces, células redondeadas de núcleo redondeado ovoideo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Acá entonces para ver todo esto. Y todas las células tienen un patrón, si ustedes ven, uniforme, ¿no? Casi toditas son los núcleos, casi todos son uniformes. Eso es lo que no. Las células uniformes, unas células redondeadas, con núcleos redondeados ovoideos, que forman un hilo de células separado por un tracto finotracular. Estos son los característicos de este adenoma, un neoplasia de adenoma. El citoplasma puede ser un citoplasma claro sin área, y en otras, como a veces, citoplasma más acidófilo o eosinofílico, ¿no? Eso también se puede encontrar. Muy bien. Este es entonces lo que se ve en el adenoma. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas, yo voy a preguntarle los nombres a cada uno de ustedes para pasarle la lista correspondiente. Bien, ahora por favor me contestan, yo le voy a pasar la lista en forma rapidita y me contestan. Muy bien. Alondra Carrasco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Alondra. Ana Nava. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Gabriel Gonza. Bien. Armando Cunha. No está. Joyce Pérez Fernández. Joyce Pérez. Ok. Muy bien. Gabriela, ¿estás ahí, Gabriela? Como no te veo acá. Gabriela Cunha, ya, perfecto. Gabriela. Joyce Pérez está presente. Carol Jauregui. Ya, muy bien. María Prado. Ok. Muy bien, María. Merly Linares. Merly. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Merly? Buenas tardes. Milagros. Milagros Presente, doctor. Chávez. Presente, doctor. Ya, ok. Ya, listo. Milagros.
Natalie Pérez. Natalie, no la veo, Natalie. Ya. Nuria, tampoco. Yo creo que se retiró. Renzo Orellana. Muy bien, Renzo. Y Mireya. Tiene presidente. Mireya Cotrina. Ok, muy bien. Bien, entonces eso sería todo por ahora. No se olviden. Doctor, disculpa, ¿no Sí, escuché dime. mi nombre, Joyce? Joyce. Ya estás presente, Joyce. No hay problema. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Ok. Ya, entonces no se olviden, pues, mañana a las 3 de la tarde tenemos Doctor. sesión, ya está publicado. Sí, dime. Doctor, Dime. soy Natalie. Se me fue el internet, sino que lo tuve que reconectar de nuevo. A ver, Natalie. Ya, ok. Doctor, disculpe, mañana a las 3 de la Gracias. tarde tenemos clase. Sí, ya está publicado, ya está ya publicado La a las 3 de teoría. la tarde. La teoría, sí. Ya, doctor. La recuperación, ¿ya? Entonces, por favor, voy a comenzar exacto porque es bastante amplia y la clase, entonces vamos a tratar de culminar todo. ¿No? Ahora le he hecho un poquito más he mezclado un poquito de parte teórica en las láminas para que sea un poco más fácil para ustedes también. ¿No? Porque mañana eso, como es tan amplio y solamente estamos con un tiempo limitado, vamos a tratar de acabar todo. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Ya, si no hay pregunta, entonces nos vemos hasta mañana y si no, con el resto hasta la próxima semana. ¿No? Ahí voy a apagar